Otra de las ventajas que tenemos con esta herramienta de Zoom es que vamos a poder grabar las enseñanzas y después compartirlas en el grupo que tenemos de WhatsApp. Espero que el video no sea muy pesado, pero bueno, por lo menos si no lo editamos, para los que no pudieron participar por A o por B un sábado, la idea es que estemos comprometidos con la enseñanza, porque esto es lo que nos va a alimentar en la parte espiritual. Hermanos y hermanas, tenemos que recordar que cuando nosotros, así como nosotros alimentamos nuestro cuerpo y le damos de comer comida sana, en buena teoría, la mayoría de las veces, también necesitamos alimentar nuestro espíritu. Y el alimento de nuestro espíritu es la palabra de Dios. Por medio de la palabra de Dios, nosotros nos vamos a estar alimentando y llenando del Espíritu Santo que nos va a guiar y dar discernimiento para caminar en este mundo que muchas veces o generalmente o casi siempre es muy, muy, muy difícil para nosotros. Se nos viene agregando el pastor Francisco Chacón de Costa Rica. Bienvenido, pastor. Le damos la bienvenida. La semana pasada nos iba a acompañar con una bendición. Estamos haciendo apenas una introducción, pero quiero darle la bienvenida, saludarlo y bueno, que pueda activar su audio, incluso su video, para que los demás miembros que están conectados ahorita puedan saludarlo también y conocerlo. ¿Me escucha, Paz? Me escucha, Carlitos. Perfectamente, pastor. Bienvenido. Amén, amén. Le decía que, bueno, Dios les bendiga a todos. Qué gusto poderles tener a los que están ya conectaditos. Vamos a estar acá escuchándoles. Estoy atendiendo un asuntito así rapidito, pero yo ahorita me desocupo y pongo el video, pero por lo menos sí voy a poder estar escuchando mientras voy con mi esposa haciendo aquí un trabajito que estamos haciendo en la casa y con mi hijo. Entonces, Dios les bendiga a todos, un abrazo y se les aprecia mucho y éxitos en este proyecto, amado. Muchas gracias, pastor. Ahí cualquier cosa nos levanta la mano y estamos dispuestos a escuchar todo lo que usted nos tenga que decir en esa sabiduría que le ha dado el Señor en todos estos años. Amén, amén. Amén, amén. Muchas gracias. Listo, siervo. Aquí le vamos a estar escuchando. Bendiciones. Bendiciones, pastor. Amén. Bueno, muy bien, hermanos. Entonces, como les decía, es importantísimo nutrirnos de la palabra de Dios y para eso nosotros debemos comprometernos de diferentes maneras. La lectura de la palabra de Dios debería ser un hábito que nosotros desarrollemos todos los días. Hay veces nos cuesta y precisamente esa es la idea de estos grupos, que podamos en conjunto ir aprendiendo a leer y a interpretar las Sagradas Escrituras, aprendiendo tips, conociendo de las revelaciones que el Espíritu Santo le ha dado a cada uno conforme ha ido avanzando en su vida espiritual, en el estudio de la palabra, etcétera, etcétera. Hay varias cosas que debemos tener en claro, hermanos. Bueno, primero, como ustedes saben, yo les hablo desde Costa Rica y a pesar de que en toda Latinoamérica compartimos el mismo idioma, tenemos que tener muy claro que en Costa Rica usamos algunas palabras que no se utilizan en otros países o tienen una connotación diferente. Lo mismo, si por ejemplo Runel nos va a hablar desde Nicaragua, en Nicaragua van a haber palabras que en Nicaragua significan una cosa y en Costa Rica otra. En Colombia, Yadira, por ejemplo, puede decirnos una palabra que en Guatemala para Carolina va a significar otra cosa. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener acá, hermanos, es un poquito de paciencia y muchas veces no interpretar a la carrera, incluso enseñarnos o recomendarnos entre nosotros por acá cuando decimos una palabra que en otro país significa otra cosa, para, como decimos en Costa Rica, no meter las patas, no meterlas de andar y que vayan a malinterpretar lo que queremos decir. En todo caso, le estamos pidiendo
al Espíritu Santo que nos llene de toda sabiduría, no solo a mí, sino a todas las personas que se están conectando a estos grupos, a estas sesiones, para que sea el Espíritu Santo no solo el que nos ayude a entender lo que Él necesita, que cada uno entienda, interprete sus corazones, sino también para guiarnos con respecto a lo que cada uno de nosotros tenga que decir, para que los otros puedan entenderlo conforme a la voluntad del Espíritu Santo y no de la carne de cada uno de nosotros. Vamos a empezar repasando lo que vimos la semana pasada, que fue lo que dijimos en el video. Vamos a tratar yo creo que vamos a avanzar un poquito rápido, pero sin embargo, se les mandó un video donde se explica cómo se utiliza la herramienta, y es muy importante. Si alguien quiere o necesita que nos detengamos en un versículo o en un tema en específico sobre lo que estamos leyendo, puede levantar la mano en una opción que tiene la herramienta, y inmediatamente se le da la palabra para que exprese su duda o para que exprese su comentario también. Aquí la idea es que todos nos complementemos. Recordemos que muchas veces yo estoy leyendo la palabra para un grupo de personas y lo que dice un versículo, el Espíritu Santo quiere decirle una cosa a Carlos, pero puede estar queriendo decirle otra al pastor Francisco, y puede estar queriendo decirle otra a Olga. Entonces, es muy importante que en determinado momento podamos compartir lo que nos va revelando el Espíritu Santo, que al final nos complementa todo lo que nosotros vamos aprendiendo. De la misma manera, puede ser que en el camino surjan dudas que no sean relacionadas con lo que estamos leyendo, pero pueden ser muy importantes. Ahí vamos a pedirle también discernimiento al Espíritu Santo. Si es un tema que se puede resolver rápido, aclarar rápido, lo resolvemos acá para no distraernos, ¿verdad? Si es rápido, lo que no queremos es distraernos de la lectura y de la enseñanza de la palabra que estamos leyendo. Si es un tema más complicado, entonces yo le pediría que igual hagan la pregunta, pero yo les estaré contactando por medio del WhatsApp privado de cada uno, y estaremos abordando el tema con cada uno específicamente. Si es un tema más largo, por respeto a todas las personas que se conectan, que vienen y se conectan con la intención de seguir la enseñanza de la palabra. Esta semana se les compartió algún material, hay un material, un PDF, y si no estaban en el grupo aún y no lo tienen, yo les pido que me escriban en privado por el WhatsApp y me lo pidan, sobre todo el entorno, el contexto del libro de Juan que empezamos a leer la semana pasada y vamos a recapitular el día de hoy. Entender el contexto cuando vamos a estudiar la palabra de Dios, el contexto de cada uno de los libros, el contexto de cada uno de los capítulos, es muy importante para nosotros poder acercarnos a la interpretación, eso sí, que nos va a dar el Espíritu Santo sobre lo que realmente quiere decir Dios. Esto, hermanos y hermanas, es importantísimo. Nosotros leemos la palabra de Dios para tratar de recibir la palabra de Dios, y precisamente con eso empieza el libro de Juan, y lo vimos la semana pasada. Empieza con la palabra, con el logos, la palabra en griego que se utiliza para hablar de la palabra de Dios, en este caso en Juan, es logos, que significa la palabra escrita, aunque realmente el verbo del que nos habla el libro de Juan es algo más allá de lo que nosotros podemos interpretar simplemente con decir la palabra escrita, ¿verdad? Y de ahí viene lo que realmente es el Señor, que es el todo, es el hacedor y es el que hace las cosas. Vamos a volver a leer el versículo 1:1 de Juan, que nos dice así. Vamos a estar leyendo versión Reina Valera 60, hermanos y hermanas. Si ustedes tienen otra versión, también recordemos que la palabra de Dios se complementa. No fue escrita en español, entonces no es que una versión está mala y la otra es mejor. Realmente la Biblia fue escrita en hebreo,
en arameo y en griego, y lo que tenemos son traducciones, y la traducción va a depender de la interpretación y la iluminación que le dio el Señor a la persona que lo tradujo a una y otra de las diferentes versiones. Si yo voy leyendo Reina Valera y alguno de ustedes encuentra algo interesante de aportar en otra versión que ustedes tengan, también por favor levanten la mano y compartan con nosotros para poder conectarse. Les voy a compartir en una pantalla, vamos a ver si la pueden ver, en una pantalla adicional con un anfitrión que se llama Gabriela Haywood. Vamos a compartirles la versión Reina Valera 60 para que la podamos seguir. Denme un segundo y ya lo vamos a compartir. Vamos a ver. Tenemos acá y compartir. Espero que todos lo puedan ver. Ahí está en la pantalla de compartida de Gabriela Haywood. Y tenemos el primer libro de Juan. Y vamos a empezar leyendo el versículo 1, que la semana pasada decíamos que es quizá uno de los versículos más impactantes e interesantes de la Biblia, y por supuesto del libro de Juan, porque nos revela prácticamente quién es Cristo. ¿Quién es Cristo? Y por medio de esa revelación nosotros podemos o nos va a ayudar a interpretar todo el resto de la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, dice, vamos a ver, por favor, todos escuchan, me dice Carolina de Guatemala que no me logra escuchar. ¿Todos me están escuchando? Tal vez alguien que me levante la mano por ahí. Es que no la veo conectada, Carolina. Bueno, vamos a ver. Yo creo que todos sí me están escuchando. Entonces, como les estaba diciendo, vamos a leer el primer libro, el primer versículo, que es uno de los versículos más importantes, y dice de la siguiente manera: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces estamos hablando de que aquí estamos hablando de la voz de Dios, que la voz de Dios estaba en el principio, y la voz, la palabra, el verbo nos está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, prácticamente lo que Juan empieza diciéndonos en su libro es quién es el Señor, y nos dice en el principio. ¿En cuál principio? El principio nos está llevando hasta Génesis 1 y 1, y nos está diciendo que el Señor estaba desde el principio. Luego nos dice el Señor Jesucristo era con Dios, es decir, era parte de Dios. Más adelante lo vamos a ver en Juan 4, cuando lleguemos al capítulo 4, donde el Señor dice que estaba en su seno. Y bueno, más adelante vamos a entender lo que eso significa. Y después nos dice el verbo era Dios, ¿verdad? Y esa es la confirmación de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Juan prácticamente se centra en enseñarnos quién es nuestro Señor Jesucristo, en enseñarnos su divinidad, en enseñarnos su deidad. Juan escribe, como lo vimos la semana pasada, con un amor que sale de lo más profundo de su corazón, donde habitaba el Espíritu Santo, ¿verdad? Y no es por nada que el mismo Señor le llamaba a Juan el discípulo amado, y ese amor recíproco con que Juan también amaba al Señor quedó plasmado en el libro, en el Evangelio de Juan, porque Juan escribe de una manera expresándose del Señor que solo puede ser expresada por alguien que lo ama con todo su ser, ¿verdad? Alma, cuerpo y espíritu, y sobre todas las cosas. Y eso queda plasmado en el libro de Juan. Algunas de las características del libro de Juan particulares es que es un libro que está más enfocado en el ámbito espiritual a comparación de los otros 3 evangelios. Es un libro que a simple vista es más fácil de leer. Sin embargo, eso hace que muchas personas se equivoquen y no profundicen en la parte espiritual del libro. Y bueno, le pedimos al Señor que toda esa sabiduría espiritual nos llegue a nosotros a través de este estudio.
Entonces, el versículo 2 nos dice, este era en el principio con Dios, vuelve a afirmar ese lugar de nuestro Señor Jesucristo en el corazón del Señor, siendo una manifestación de Dios, pero siendo Dios al mismo tiempo. Nos dice quién fue el que nos crió en el versículo 3 y dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Prácticamente de nuevo ahí nos transporta Génesis 1. La semana pasada en el Facebook Live los llevamos hasta Génesis. Yo ahorita no voy a meterme tanto como la semana pasada. Los invito a ver el video que está en la página de Facebook, pero prácticamente aquí nos vuelve a llevar al Génesis, diciéndonos quién fue el que hizo todo. De nuevo dice, todas las cosas por Él fueron hechas, por el Verbo, por nuestro Señor, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, es decir, no solo Él estaba vivo, sino Él tiene el poder de dar vida por medio de su palabra. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Y por eso, hermanos, cuando lleguemos al tema del nuevo nacimiento, vamos a aprender que cuando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todos en la forma del Espíritu, vienen a morar al corazón de nosotros, no hay cabida para las tinieblas, porque la luz que representa nuestro Señor, la luz que representa a Dios, siempre va a estar por encima de las tinieblas. Un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, y de nuevo, como vimos la semana pasada, habla del testimonio de Juan el Bautista. Todo eso vamos a avanzar hasta donde llegamos la semana pasada, que es el versículo 28. Yo no sé si a alguno le quedó alguna duda la semana pasada con respecto al tema del testimonio de Juan el Bautista. No quisiera penetrar, como les digo, de nuevo en profundidad en este tema, porque lo vimos la semana pasada, a menos que ustedes me lo soliciten, para poder avanzar y llegar hasta donde llegamos la semana pasada, que es el versículo 28. Pero estoy leyendo los versículos que considero más impactantes. Hablamos el versículo 10 que nos dice, en el mundo estaba, y está hablando, perdón, voy a devolverme al versículo 9, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y ahí está anunciando la venida de nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años, la venida de Dios a la tierra, hace 2000 años, hecho hombre, un hecho que cambió por completo el mundo. Hoy por hoy tal vez estamos tan acostumbrados al hecho de decir que el Señor caminó entre nosotros que no nos damos cuenta de que el mundo se partió en dos hace 2000 años. Cuando Jesucristo vino, cuando Dios se hizo hombre, cuando el Señor se encarnó en Belén hace 2000 años. Por eso es que nosotros tenemos, vamos a ver, está levantando la mano el pastor Francisco. Vamos a decirle, aló pastor, lo escuchamos. Carlito, disculpe que le interrumpa así tan abruptamente. Es que estaba viendo en el WhatsApp del grupo suyo que pusieron unos hermanos que no se escucha. Tal vez puede ser que ellos no saben el sistema del microfonito que se conecta y se desconecta. Tal vez sería bueno que hicieras un break de un medio minutito y explique bien la temática, porque quizás algunos apenas hasta hoy están usando el Zoom. Entonces creo que tal vez eso es lo que les está dando problema, porque dice que no te escuchan. De hecho, por ahí pusieron que alguien se salió porque no lo estaba escuchando. Gracias. Ok, perfecto. Gracias, pastor. Muy bien. Voy a escribirle un segundo en el chat a los que salieron. Recuerden que tenemos dos pantallas, estoy hablando desde dos pantallas. Una está a mi nombre, Carlos Ballesteros, y otra está a nombre de Gabriela Highwood como anfitriona. Ahí es desde donde me tienen que escuchar. Tenemos también
que cuando alguno quiera participar tiene que activar el micrófono, puede activar la cámara. Tenemos una opción para levantar la mano cuando alguien quiere agregar algo al tema o quiere hacer alguna pregunta. Espero que todos estén escuchándome de nuevo. Voy de hecho, a activar los micrófonos un segundo. Para ver si todos están escuchando bien. Vamos a hacer una pequeña pausa. ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? ¿Pueden abrir sus micrófonos, chicos? Olga, ahí te veo. Sarita, ¿están escuchando? Sí, señor. Muy bien, Sarita. Olga, de Colombia, ¿nos estás escuchando? Sí, señor. Muy bien, bendiciones. Runel, ¿nos escuchas? Sí. Excelente. Yadira, desde Colombia. Yadira, ¿nos escuchas? Yadira, ¿nos escuchas? Ok, denme un segundo. Yo creo que todos están escuchando. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Es que vienen llegando algunas personas a la casa y eso, ahí oyen a la perrita, a la compañera mía ladrando de fondo. Mía ya quiere salir a saludarlos a todos. Bueno, muy bien, vamos a continuar, hermanos. Espero que nos estemos escuchando. Vamos a seguir afinando las conexiones. Esta es una herramienta que es nueva para muchos y esperemos que que siga siendo o sea de utilidad para todos los que estamos conectados. Bueno, muy bien. Habíamos quedado en el versículo. Vamos a ver, Mía. Habíamos quedado en el versículo 9 y lo volvemos a leer. Vamos a ver quién se está conectando. Muy bien, dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y ahí de nuevo volvemos a repetir lo mismo que vimos la semana pasada, cuando dice los suyos no le recibieron. En ese momento, precisamente hace 2000 años, nos transportamos a Israel y está hablando del pueblo de Israel, de los judíos, ¿verdad? El Señor escogió al pueblo de Israel para hacerse hombre por medio de la sangre del pueblo de Israel. Desde muchos cientos de años antes se preparó al pueblo de Israel para la venida del Señor. Y cuando el Señor vino, el pueblo de Israel no lo reconoció. Hay un tema importante que vamos a ir analizando conforme vayamos avanzando en este estudio, y es el tema del pueblo de Israel. ¿Por qué el pueblo de Israel no pudo reconocer a nuestro Señor Jesucristo? Bueno, en resumen, prácticamente la Biblia, las Escrituras decían que no podía ser así, que ellos tenían que tener un velo. Porque si ese velo no hubiera estado puesto sobre el pueblo de Israel, nosotros, hermanos y hermanas, no hubiéramos caído en el periodo de la gracia en el cual vivimos. Y gracias a esa gracia, a ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, hemos podido conocerle a Él y hemos podido nacer de nuevo en Él, convirtiéndonos ya no en hijos de este mundo, en hijos del diablo, y en hijos de maldición, sino en hijos de Dios. Gracias a ese sacrificio y a esa venida de nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años. Dice, y eso lo vemos en el versículo 12, y dice, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Vamos a ver. Muy bien. Vamos al versículo 15, que dice, Juan dio testimonio de él,
Ahí se los estoy compartiendo en la pantalla. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Y ahí vemos lo maravillosa forma en que Juan, el apóstol, describe lo que decía Juan el Bautista, ¿verdad? Que parece como algún tipo de trabalenguas, pero es más bien divino lo que él dice. Dice, el que viene después de mí, pero era antes de mí, porque era primero que yo. Y ahí está reconociendo el lugar que le corresponde a nuestro Señor Jesucristo como el creador de todas las cosas. El versículo 16 dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este otro versículo, el versículo 18, también lo vimos la semana pasada y es importante. Tenemos que recordar que nuestro Señor Jesucristo es espíritu. Y como espíritu, ¿verdad? Lo vamos a ver también en Juan 4, dice, cuando Él habla con la samaritana y le dice que llega la hora en que todos adoren al Señor en espíritu y verdad, siendo nuestro Señor espíritu. Fue por medio de Jesucristo que nosotros pudimos verlo, pudimos disfrutarlo. Vamos a ver, tenemos a Yadira levantando la mano. Adelante, Yadira, te escuchamos. Hola, Yadira. Hola, Yadira, ¿nos escuchas? Yadira, ¿nos escuchas? Bueno, Yadira, ¿puedes conectar tu audio para poder escuchar la pregunta que tienes? Bueno, Yadira, ¿nos escuchas? Bueno, vamos a esperar a ver si Yadira logra conectar su audio. Ahí veo la manita levantada. Entonces, estamos hablando de que el Señor, Dios es espíritu, pero fue por medio del Hijo, fue por medio de Jesucristo que hace 2000 años nosotros pudimos conocer al Padre, ¿verdad? El Señor es la manifestación física que nosotros tenemos del Padre. Es la forma en que nosotros podemos llegar al Padre, es la forma en que nosotros podemos conocer al Padre. Y hace 2000 años, como lo vimos, estuvo caminando entre nosotros. A partir del versículo 19 viene el testimonio de Juan el Bautista, que lo vimos la semana pasada, y no quiero, como les dije, entrar ahí. Vamos a dejarlo, si alguien quiere repasarlo, lo podemos ver en el video o me escribe por privado, y vamos a brincar inmediatamente hasta el versículo 29, que nos empieza a hablar del Cordero de Dios, retomando a partir de este momento el estudio que terminamos la semana pasada. Muy bien. Vamos a leer a partir del 29 y dice así. No sé, hermanos, si alguno quiere ayudarme leyendo, alguno que me levante la mano y que quiera ayudarme leyendo del versículo 29 al 34 para ir poniéndonos a participar todos en esta sesión. Sarita. Voy. ¿Me ayuda? Sí. Muy bien, del versículo 29 al 34, por favor. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel a quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio
diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo le conocía, pero él, el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén, amén. Bueno, aquí vemos una revelación de Juan el Bautista, Juan el apóstol revelándonos la revelación de Juan el Bautista de manera hermosa, hermosísima, sobre quién era esa persona que caminó entre nosotros hace 2000 años, haciéndose hombre, pero lleno de la divinidad, lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo. Vamos a repasarlo despacio. El versículo 19 dice, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, ¿verdad? Y tenemos que irnos al contexto. A mí me gusta imaginarme qué es lo que está sucediendo, cerrar los ojos, imaginarnos a Juan el Bautista a la orilla, en el desierto, a la orilla del río, bautizando a las personas, predicando, llamando al arrepentimiento a las personas, ¿verdad? Con sus vestidos de camello, ¿verdad? Con su humildad, pero hablando con firmeza y con autoridad de la palabra de Dios. Y ahí estando a la orilla del río, Juan el Bautista ve de repente que viene nuestro Señor Jesucristo caminando hacia él, viene Jesús caminando hacia él, y entonces inmediatamente el Espíritu Santo que estaba con Juan el Bautista lo lleva a darse cuenta de que el que venía ahí caminando no era nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Y Juan el Bautista levanta su mano y dice, he aquí, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ojo qué interesante, hermanos, porque aquí Juan el Bautista, al inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, está anunciando el destino que va a tener nuestro Señor Jesucristo como hombre durante su venida a la tierra. Precisamente cuando él dice el Cordero de Dios, está hablándonos del sacrificio, del máximo sacrificio que estaba planeado para nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Pero también nos dice cuál es el propósito por el cual el Señor tenía que ser sacrificado, porque nos dice el que quita el pecado del mundo. Y ojo lo que dice acá, no dice el pecado de Israel, dice el pecado del mundo. Por eso nosotros debemos estar agradecidos con el Señor, porque debemos comprender que la gracia de Dios fue planeada por el mismo Dios, por el mismo Señor, desde antes de la creación del universo. Este versículo, vean todo lo que encierra un solo versículo. Yo creo que si nos pusiéramos a analizar a fondo lo que dice este versículo, se nos podría ir toda la hora de hoy sábado hablando de este versículo. Lo vuelvo a leer porque a mí me llena del Espíritu Santo todo este tipo de revelación. Dice, al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, de nuevo, tenemos tres revelaciones aquí. ¿Cuál era el propósito de Jesús en la tierra? ¿Cuál era el destino de nuestro Señor? ¿Y para quién era ese propósito, verdad? Está hablando del perdón de pecados para el mundo. Más adelante en el libro de Juan vamos a encontrar o vamos a descubrir cómo podemos llegar al perdón de los pecados y cómo se realiza o se ejecuta ese regalo, esa gracia que viene de nuestro Señor. Y sigue el versículo 30 diciendo, este es aquel de quien yo dije, y ahí Juan el Bautista está diciendo de que él venía predicando, que venía detrás de él uno que era mayor que él. Dice, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí,
porque era primero que yo. Y ahí lo vuelve a repetir. Ya lo habíamos leído y ahí lo vuelve a repetir. Este es de aquel de que yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y ahí se está refiriendo y está hablándonos Juan el Bautista de la deidad de Jesucristo. Está hablándonos del Creador, el que era antes de todas las cosas, el principio y el fin, el alfa y el omega. No sé si alguien quiere comentar por ahí, oí una voz. No. No, Sarita, cuénteme, ¿cuál es su duda? no tengo dudas, tengo una emoción, no sé, como un gozo en mi corazón, porque lo que le comenté antes de empezar la lección, hasta Bueno, que me dan ganas de llorar. gloria al Señor, porque eso es lo que hace la palabra de Dios y eso es lo que estamos haciendo acá, llenándonos, nutriendo nuestro espíritu del Espíritu Santo. Estamos llenando nuestros corazones, estamos alimentando nuestro espíritu para crecer como hijos de Dios. Eso lo hace única y exclusivamente la palabra de nuestro Señor Jesucristo y es lo que estamos tratando de hacer con estos grupos. Gloria al Señor por eso, Sarita. Y ese gozo que tiene usted lo tengo yo y espero y confío y le ruego al Señor que los que estamos conectados, aunque seamos poquitos, somos los que tenemos que estar y que el corazón de todos nosotros esté lleno de gozo. De la misma manera, los que no pudieron conectarse y van a ver el video después, esperamos que ese gozo también sea transmitido a sus corazones, ese gozo que viene de Dios, ese gozo que viene del Espíritu Santo. Dice el versículo 31, y yo no le conocía, dice Juan el Bautista, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Y aquí nos empieza a dar otro secreto, Juan, que vamos a alcanzar a entender cuando lleguemos a Juan 3, al capítulo 3, cuando Jesús se encuentre con Nicodemo, pero no nos adelantemos. Aquí ya está dándonos un preámbulo de qué es lo que va a pasar y de qué es lo que va a hablar el Señor sobre el nacer de nuevo, que también hablamos la semana pasada, la importancia de nacer de nuevo y lo que realmente significa nacer de nuevo, ¿verdad? Que no es lo mismo bautismo que nacer de nuevo, pero sí están completamente relacionados. Dice, de nuevo, versículo 31, lo pueden ver ahí en sus pantallas. Y yo no le conocía, mas para eso fue manifestado Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dice el versículo 32, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu. Y entonces imagínense esa escena a la orilla del río, cuando Jesús venía caminando hacia Juan el Bautista y Juan vuelve a ver al Señor. Yo me lo imagino como algo hermoso, ¿verdad? Algo, teniendo los ojos del Espíritu Santo, ver a la figura de nuestro Señor Jesucristo debe ser algo hermoso. Viéndolos con los ojos de la carne, probablemente no sabemos, ¿verdad? Pero la palabra dice que nuestro Señor no era agraciado para que la gente no se enamorara de su belleza, sino se enamorara de su verbo, de su palabra. Eso lo encontramos en el libro de Isaías. Pero teniendo los ojos del Espíritu Santo, como lo tenía Juan el Bautista, probablemente, no sé, vio algo que se acercaba a él, vio un hombre que se acercaba a él, pero que irradiaba la luz, esa luz del Espíritu Santo, algo sumamente hermoso, me lo imagino yo. Y dice Juan, y vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y que permaneció sobre él. Qué cosa más hermosa, qué cosa más hermosa, ¿verdad? Imagínense viendo a nuestro Señor, ¿verdad? El Espíritu como paloma, y ojo, no hay que malinterpretar, no dice no dice que nuestro Señor era, o que el Espíritu Santo es una paloma, dice como paloma, porque lastimosamente, muchas personas malinterpretan ¿Alguien está por ahí que quiere comentarnos? Yo creo que es Runel. Runel, hola. ¿Quieres hacer algún comentario?
No, lo que pasa es que se me ha ido la señal y estoy entrando de nuevo. Bueno, bienvenido de nuevo. Ahí de todos modos, si se te cortó, vamos a tratar de compartir por lo menos un resumen de los videos, de la enseñanza, para que no nos perdamos ninguna parte. Entonces, imagínense esa situación donde el Espíritu está sobre el Señor. De nuevo, repito, y hago énfasis en esta palabra en mayúscula, como paloma, no en forma de paloma, ¿verdad? Porque mucha gente hoy dibuja y ve un dibujo de una paloma y se inclina ante la paloma y bueno, dice como paloma. Entonces podemos imaginarnos, no sé, como un destello, una presencia, eso mismo que nosotros sentimos cuando conocemos al Señor. Yo le oro al Señor para que todos los que estamos conectados aquí hayamos tenido el gozo de estar alguna vez ante la presencia del Señor, del Espíritu Santo. Esa sensación que usted definitivamente siente que todo el ambiente donde usted está, el cuarto en el que usted está, en silencio, en reunión con el Señor, en oración, todo el ambiente cambia. Y usted con sus ojos cerrados, con sus manos levantadas en oración, probablemente con sus ojos llenos de lágrimas, usted empieza a sentir que el ambiente de ese cuarto empieza a cambiar. Gloria a Dios, porque se siente, yo lo siento ahorita, y siente uno esa presencia del Espíritu Santo, y eso me gusta imaginarme que fue lo que vio Juan el Bautista cuando nuestro Señor se acercaba. Dice el versículo 33, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, y ojo qué interesante, porque esto tiene que quedarnos muy claro. Juan dice, y yo no le conocía. Juan el Bautista no conocía previamente a ese hombre que venía acercándose al río. Y reafirma y dice, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y aquí viene la segunda gran revelación sobre el nacer de nuevo. Lastimosamente me están escribiendo algunos hermanos por el WhatsApp, igual que no se han podido conectar, que el teléfono no les da sonido. Yo voy a estar hablando con ellos individualmente esta semana para tratar de hacer pruebas con ellos directamente, a ver si es el teléfono, a ver si es la aplicación, a ver si hay algo que tenemos que cambiar nosotros, y les vamos a compartir la enseñanza, ¿verdad? Cómo me hubiera encantado que todos estuviéramos hoy, ¿verdad? Incluso la semana pasada éramos casi 30 y bueno, por todos los problemas técnicos que tuvimos, algunos se salieron, no se pudieron conectar, pero como yo creo firmemente, aquí vamos a estar cada sábado, los que el Señor dispone que estemos para nutrir nuestro espíritu de la santa palabra de Dios. Y entonces, volviendo al versículo 33, dice, me envió a bautizar con agua, está hablando de Dios, ¿verdad? Juan el Bautista tenía un propósito, él era un profeta de Dios. Y Dios le había dicho, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y aquí viene algo que vamos a profundizar de nuevo en Juan 3, que vimos la semana pasada, pero yo también me lleno de gozo cuando pienso en eso, y es el nacer de nuevo, ¿verdad? Tenemos que entender que nacer de nuevo lleva dos partes. Lleva el nacimiento de agua, que es el bautismo que nosotros conocemos, mediante el cual nosotros somos limpiados de nuestra maldad, somos limpiados de nuestros pecados, ¿verdad? Mediante el cual también de manera simbólica nosotros le entregamos en la cruz a Dios, a Jesucristo, el hombre viejo, al entrar a las aguas, y cuando salimos de las aguas, cuando salimos de las aguas, nosotros salimos como hombres nuevos, pero eso no es todo el nacer de nuevo. Viene la otra parte, que es cuando de la misma manera como Juan vio descender el Espíritu Santo sobre nuestro Señor Jesucristo, cuando una persona es hecha de nuevo, hija de Dios, cuando una persona nace de nuevo, el Espíritu Santo
baja sobre esa persona. Y en este caso es el mismo Señor Jesucristo, nos dice el versículo 33, el que nos bautiza, el que nos unge, el que llena nuestra cabeza del aceite del Espíritu Santo y nos hace nacer de nuevo, cambiando nuestro corazón de un corazón de piedra a un corazón de carne para obedecer la palabra del Señor. Prácticamente es el momento en que el Señor nos santifica, en que el Señor nos escoge y nos da vida nueva. Esa es una de las partes más hermosas. No me voy a adelantar porque dan ganas de correr y solo hablar de eso, de ese momento del nacimiento de nuevo, pero tenemos que ir en orden conforme a lo que dice la Escritura. Y dice el versículo 34, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. En ese momento, Juan el Bautista sabía que había llegado el momento que se había profetizado a través de las Escrituras desde aproximadamente 2000 años antes, 1000 y resto de años antes por los profetas, incluso desde el Génesis 1, cuando nos habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque la primera vez que se menciona la venida de nuestro Señor Jesucristo la vamos a encontrar en Génesis. Eso lo vamos a ver en una próxima ocasión. Pero aquí Juan el Bautista está diciendo, del que se ha hablado durante generaciones, desde el principio de los tiempos, que estaba planeado que viniera al mundo, ahora está entre nosotros. La semana pasada les decía que a mí me parece increíble cómo nosotros, como seres humanos, podemos paralizar el mundo para ver un evento deportivo, el Rose Bowl o este juego de fútbol americano, ver el Mundial de Fútbol, se paraliza el mundo por un partido entre determinado país y otro país. Cuando el hombre fue a la luna por primera vez, se paralizó el mundo para todo el mundo pegado a los televisores, los que tenían, y si no en las casas del vecino y de todo, viendo cómo el hombre llegaba a la luna. Y sin embargo, no nos maravillamos, incluso muchos no creen que Dios vino al mundo hace 2000 años y se desprendió de su deidad y se puso un cuerpo como el de uno de nosotros y caminó como uno de nosotros entre nosotros. ¿Para qué? Para que usted y para que yo pudiéramos tener la oportunidad de reconciliarnos con Dios, para vivir esto tan hermoso que estamos viviendo hoy, de ir de la mano con nuestro amado, quitando él velos y velos y velos y velos de engaños que este mundo nos ha hecho creer y que no es realidad. Esa verdad que está escrita en el Evangelio, que está escrita en la Biblia y que nosotros nos disponemos ahora a aprender más y más y más de Él, a conocerlo más y más a Él, para que Él a través de su palabra nos revele todas esas verdades. Y algo muy importante que todos queremos y todos deseamos, conocer cuál es nuestro propósito divino. Yo creo que no hay nadie de los que estemos acá que desee o no desee más que conocer qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. En mi caso, yo quiero contarles que yo conocí al Señor desde muy joven, pero conocí al Señor ya siendo viejillo, ya así como estoy. Y durante muchos años en mi juventud traté de encontrar ese propósito para el cual el Señor me había traído al mundo, y por una y otra razón siempre me fui desviando. Y fue hasta hace unos años, pocos años, que tuve la oportunidad de encontrarme con Él. No porque yo lo busqué, sino porque Él se me reveló, y a través de su palabra he podido irlo conociendo y conociendo y conociendo más y conociendo cuál es el propósito para el cual tuve que pasar todo lo que tuve que pasar. Ese es otro tema de otra reunión, otra sesión, otro día diferente al sábado, ¿verdad? Vamos, tengo en el corazón hacer otro grupo de diferentes hermanos. So you send me an email with that we handle those clients, or
Aló, hola, hola. Bienvenido, sí que tiene el micrófono abierto, ¿verdad? Vamos a ver. Ay, es que no sé cómo es esto. Un momentito. Mire, ¿cómo estás? Bendiciones. Bien, un poquitillo tarde me conecté, pero aquí estamos. Bueno, Ahorita va a venir Gaby. le damos la bendición a Andrea y Gabriel. Ellos son dos hermanos que se conectan desde New Jersey. Bendiciones para allá, para la familia. Ya hoy estamos terminando, pero igual tenemos la opción de grabar, entonces vamos a editar el video y les vamos a compartir lo que avanzamos el día de hoy para que el otro sábado en punto puedan alinearse con lo que hemos aprendido hasta el día de hoy. ¿Está bien? Ok, sí, me parece. Un gran Pero abrazo. entonces, ¿a qué horas es el sábado? Es exactamente A las 5 de 5. la tarde, hora de Costa Rica. Creo que de New Jersey serían a las 7 de la noche. Sí. Sí, ok, perfecto. Muy bien, Ok. los esperamos el otro sábado, pero no se desconecten todavía. Vamos a quedarnos un ratito más terminando de compartir y vamos a cerrar con una oración. Ok. Hermanos, no sé si alguien más quiere, vamos a quedar hasta aquí el día de hoy. Vamos a tratar de que las sesiones todos los sábados sean de 1 hora, que no, tratar de no pasarnos de 1 hora, porque aquí en Costa Rica son las 5 de la tarde, pero por ejemplo ya en New Jersey, en Canadá, en Venezuela van llegando a las 8 de la noche, algunos tienen familia, tienen que compartir, entonces lo que queremos es que este espacio sea de 1 hora exacta para que ustedes puedan separarlo todos los sábados, ¿verdad? Marcarlo intocable para poder compartir esta hora y vamos avanzando conforme el Espíritu nos va llevando y nos va permitiendo avanzar. Hasta el día de hoy vamos a quedar en el capítulo 1 hasta el versículo 34. No sé si alguien tiene una duda, nos quiere hacer algún comentario. Pastor Francisco está también resolviendo porque ellos tienen culto a las 6 y bueno, ya son las 6 en Costa Rica, no va a tener chance de creo que acompañarnos o hablarnos, pero me gustaría oír sus comentarios, qué les ha parecido la enseñanza, qué es lo que más les ha llegado antes de orar, hermanos. Sarita, usted es la que tiene el micrófono abierto. ¿Yo? ¿Sí? Ay, Carlitos, usted es el que me hace que esas tecnologías me ponen estresada. Pero no se escapa, es la que siempre va a hablar. Ahí veo a Olga también. Olga, hola, bienvenida desde Colombia, ¿verdad? Sí, señor. Bienvenida, ¿cómo ha estado? Cuéntenos, ¿pudo conectarse, estar todo el rato en la enseñanza? ¿Qué le ha parecido? ¿Algún mensaje para los otros hermanos? Bueno, la verdad me conecté como media hora tarde, no me podía conectar antes, pero no, una gran bendición aprender acerca de cómo esto es tan lindo, aprender más sobre el Señor y cómo poder recibirle cada día más en nuestros corazones y así llevar un mensaje a otras personas. Amén. Amén. Qué bendición. Entonces, realmente que muchas bendiciones a usted, a su ministerio, para que siga creciendo en gran manera, porque realmente que muy poca o nunca había encontrado un grupo como este, donde nos ofrecieran esa oportunidad de que alguien nos enseñara más acerca del Señor. Estamos, Olga, y hermanos y hermanas, tratando, la palabra correcta no es improvisar, estamos tratando de desarrollar nuevas herramientas para compartir la palabra del Señor. Nosotros tenemos que recordar que nosotros tenemos como cristianos, como esos recibidores de la gracia, tenemos una gran responsabilidad que es llevar la palabra a todos los rincones del planeta. Y muchas Amén, así es. veces nos hemos quedado encerrados en esas 4 paredes y no salimos hacia afuera a dar testimonio. Pero un testimonio tiene que ser basado en 2 partes, como nosotros nos comportemos y cómo lo hagamos conforme a la palabra. Si nosotros no nos nutrimos en la palabra, nosotros va a ser muy difícil que podamos entender
entender qué es lo que quiere el Señor que nosotros hagamos, entender cuál es el propósito e incluso pensar como el Señor. Puede sonar muy, para alguien que no tenga los ojos del Espíritu, muy fantasioso, pero la palabra del Señor nos llama a eso. Nosotros debemos mirar a ir de gloria en gloria y crecer hasta llegar a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 3, 16 al 18 nos dice eso, ¿verdad? Dice que cuando nosotros conocemos al Señor somos libres y nos es quitado todo velo y empezamos a ser transformados como en un espejo de gloria en gloria hasta la semejanza con nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor, porque eso es lo que hace el Señor en nuestros corazones. ¿Alguien más que quiera compartir, hermanos? Veo a Runel, alguien, Sarita, no sé si quiere hablarnos de nuevo y darnos sus impresiones. Si no, vamos a ver. 1, 2, 3, como en subasta. Bueno, vamos a orar, vamos a cerrar la sesión del día de hoy. Vamos a darle gracias, hermano y hermana. Lo invito a que cierre sus ojos, a que levante sus manos hacia el Señor y entonemos desde lo más profundo de nuestro corazón un cántico de agradecimiento a nuestro Salvador, a ese Dios que se desprendió de toda su divinidad y vino a nosotros hace 2000 años para traernos libertad, para traernos perdón de pecados, para traernos gozo, para traernos paz, para enseñarnos esa luz que trae esperanza en medio de un mundo lleno de tinieblas y gobernado por las tinieblas. Ese Dios que escribió mi nombre y el nombre de cada uno de ustedes, los que están aquí escuchando, en el libro de la vida, en el momento, y que nosotros lo sabemos a partir del momento en que lo aceptamos en nuestro corazón. Y Él vino y entró a nuestro corazón y hizo nuestro corazón su arca y nuestro cuerpo su templo. Oh Señor Jesucristo, gracias, gracias por darnos esta nueva vida, Señor. Te damos gracias, Padre eterno, por esta palabra que nos has permitido derramar sobre nuestro espíritu el día de hoy, Señor. Te damos gracias por las cosas que le has revelado en el corazón de cada uno, Señor, porque sabemos que tu palabra es como una espada que entra hasta lo más profundo del corazón, hasta lo más profundo del alma, y es la única capaz de transformar a las personas. Es la única capaz de traer el reino de los cielos a implementarse dentro del corazón de sus hijos, Señor. Esa palabra, Señor, que nos nutre y que nos da vida, Señor. Te damos gracias, Señor. Te pido, Señor, también que bendigas a cada una de las personas que se conectaron el día de hoy, Señor. Las que no pudieron conectarse, Señor, te pedimos que alejes todo aquello que haga que las personas no puedan conectarse, Señor. Queremos honrarte a través de este proyecto, Señor. Queremos alabarte, Señor. Queremos conocer más y más de ti, Señor. Queremos dar a conocerte también a todos aquellos que no te conocen, Señor. Hacer cumplir tu palabra que dice que nosotros somos la luz del mundo, para que a través de esa luz que eres tú, Señor, los que andan caminando en tinieblas puedan conocer que hay esperanza y que puedan llegar a ti, Señor. Te damos gracias, Señor. Escucha los anhelos de nuestro corazón. Trae bendición a nuestra vida, Señor. Llena de paz cada uno de los hogares de las personas que participamos en este grupo, Señor. Llena de paz cada uno de los corazones de todas aquellas personas que te quieren conocer, Señor. Llena de paz cada uno de los corazones de todos tus hijos, Señor. Te pedimos, Señor, hoy también, en estos momentos difíciles, en estos momentos de pandemia, donde muchos estamos encerrados en cuarentena, te pedimos, Señor, que proveas conforme a tu voluntad las necesidades de todos tus hijos, Señor. Que no nos dejes caer en el temor, Señor, sino que caminemos en la confianza de que a pesar de todas las situaciones que este mundo está afrontando, tú estás con nosotros, Señor, y que nunca
te olvidarás de tus hijos, Señor, y que cumplirás tu palabra para cada uno de nosotros, Señor. Te anhelamos, Señor. Te oramos, Señor. Te bendecimos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, bendigo yo como tu hijo, Señor, a cada una de las personas que están conectadas. Te doy muchas gracias por su vida. Te pido, Señor, que llenes ese corazón de gozo, que ese gozo no se apague en 1 o 2 horas, sino que se mantenga encendido durante toda la semana. Y nos comprometemos contigo, Señor, a de hoy en 8 días volver a reunirnos acá para nutrirnos de nuevo en tu palabra. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Hermanos, buenas noches. Estoy emocionado, feliz, lleno de gozo de tenerlos acá compartiendo la palabra conmigo. Sugerencias, voy a dejar el grupo abierto durante unas horas más para escuchar sugerencias de qué les gustaría ver, cómo pudiéramos cambiar, alguien que sea más tecnológico que yo y que sepa algunos trucos para ir solventando los problemas técnicos que hemos tenido. Y por último, también ofrecerles toda la consejería que necesiten. Si hay algún tema en específico, yo espero que ustedes sigan leyendo la palabra todos los días, incluso cuando la próxima semana lleguemos a retomar el versículo 35, ya ustedes lo hayan leído y tengamos una mayor discusión acá entre nosotros. Pero de la misma manera, si hay dudas sobre otros libros de la Biblia que ustedes estén leyendo y no saben cómo interpretarlo, pueden escribirme por privado para lo que sea. Tenemos hermanos, hermanas también sobre otros temas. Le pedimos la guía y la orientación del Señor. Si hay algo que humanamente, porque soy un hermano, igual que todos los demás, limitado, y hay cosas que puede ser que no tengan una respuesta. Buscamos la respuesta con las personas adecuadas. Yo sé que el pastor Francisco y otros pastores que nos acompañan en este proyecto nos pueden ayudar a encontrar una respuesta para las dudas que todos nosotros podamos tener en el desarrollo de este proyecto. Un gran abrazo, muchas bendiciones y nos vemos de hoy en 8.